El arte de hacer dinero, de Mario Borghino. Introducción. La razón por la cual he decidido escribir este libro es que en mis 30 años como consultor de empresas he visto miles de líderes y ejecutivos ricos y pobres, constructores de riqueza y sibaritas derrochadores de dinero. Con el tiempo, he confirmado que los grandes líderes se caracterizan por ser personas que dirigen su vida económica con los mismos principios con el que dirigen sus empresas. He visto líderes retirarse de la vida activa y hacer trabajo para instituciones no lucrativas y construir riqueza igualmente para dicha institución. Es como su ADN que los distingue de las conductas de las demás personas. Su modelo para construir riqueza lo aplican a todo lo que hacen, inclusive en sus finanzas personales. Muy pocas veces he visto líderes pobres. Me refiero desde luego a los auténticos líderes, no a quienes simplemente ostentan una posición de liderazgo. Los líderes comparten prácticamente las mismas virtudes que la mayoría de las personas económicamente exitosas. Es más, cuando se habla de personas con dinero, se establece una asociación natural con los líderes y viceversa. En el imaginario colectivo de Occidente, líder y solvencia económica son términos con connotaciones muy semejantes. Espero que en las páginas de este libro encuentre usted las herramientas necesarias para construir el liderazgo que le permita alcanzar su independencia financiera y acumular lo suficiente para los años en que usted se retire de la vida activa, es decir, lograr el liderazgo con el que pueda hacer realidad su proyecto de vida económica. La independencia financiera requiere que usted aplique los principios de liderazgo en su ámbito económico y el principio fundamental que le permitirá la prosperidad será el dominio de sí mismo. Esto es la madurez de carácter, pues sin ello difícilmente podrá tener una visión clara de cómo obtener la independencia financiera, que expresada con una frase fácil de memorizar, consiste en hacer que el dinero trabaje para usted y no que usted trabaje para el dinero. El objetivo de todo líder en el ámbito financiero es modificar o desechar aquellas conductas que atentan contra la estabilidad económica. Reza un antiguo proverbio chino: los ingenieros cambian el rumbo de las aguas, los carpinteros dan la forma a la madera, pero solo virtuosos se modelan a sí mismos. Este libro pretende resolver las dudas de aquellas personas que por distintas razones se interesan en los temas del dinero, pero sobre todo está pensado como una guía práctica para los ciudadanos comunes que desean tener una vida confortable y un respaldo económico suficiente, o que quieren que sus hijos asistan a una buena universidad. Incluso podría servirles a quienes ya tienen mucho dinero para reflexionar en sus conductas habituales y modificarlas si no le están dando estabilidad y control de su vida. A lo largo de los años he observado que los líderes son personas con sueños que siempre los convierten en realidad. Conozco muchos líderes que iniciaron su vida de negocios con una idea y al cabo del tiempo la transformaron en una empresa que hoy da trabajo y oportunidades a miles de personas. Son verdaderos constructores de riqueza, no solo para ellos, sino también para miles de personas. Es de estos líderes de quienes debemos aprender a construir nuestra riqueza personal. Seguramente usted conoce a algunos líderes, tal vez en su propia familia o en su círculo de amigos, que transformaron una simple idea en un imperio económico. Y eso fue posible porque poseen una sensibilidad especial para identificar las oportunidades y un talento natural para consolidar sus finanzas. Tal vez piense que la realidad económica por la que está usted atravesando en estos momentos es muy difícil y no ve cómo podría alcanzar su independencia financiera si vive agobiado por sus deudas. Sin embargo, muchos problemas económicos no se explican por la falta de ingresos, sino por la indisciplina en sus gastos y su incapacidad para ahorrar. A propósito, otro objetivo de este libro es que usted descubra que el entrenamiento que su mente ha recibido durante años es lo que lo tiene en esa situación actual.
Muchísimas personas salen de casa todas las mañanas a ganar algo que no saben cómo se maneja. No obstante, atribuyen su falta de dinero al bajo salario devengado. Dicen, lo que gano no me alcanza para nada. Esta es su conclusión fatalista, aunque el problema de fondo radica en los hábitos de consumo y en el desconocimiento de cómo administrar sus ingresos. Han vivido sin tener control de sus finanzas y la culpa de todo se la atribuyen a su sueldo. Si en esta sociedad el dinero es y seguirá siendo el medio de intercambio para obtener satisfactores, ya va siendo hora de que usted domine los principios que lo rigen. Su prosperidad no depende únicamente de sus ingresos, sino de la forma en que los administra. En otras palabras, lo importante no es lo que gana, sino cómo lo gasta. Es más, lo que importa verdaderamente es cuánto de sus excedentes invierte en su futuro. Históricamente, las bases de la prosperidad económica no han cambiado demasiado. Nuestros abuelos aplicaron muchos de esos principios durante su vida. Sin embargo, nuestra sociedad moderna se basa fundamentalmente en el consumo. Una propaganda incesante acerca de la infinidad de productos y servicios nos espera cada mañana y a cada instante. Vivimos en una época donde aparentemente es posible tenerlo todo con el poder de su firma. Pero detrás de ese espejismo siempre habrá alguien que querrá enriquecerse a costa nuestra. Que no suceda es responsabilidad de nosotros y de nadie más. Piense como millonario. La riqueza aparente. Es sorprendente descubrir que un porcentaje muy elevado de personas que aparentan tener mucho dinero en realidad no lo tienen. Lo que sí tienen es un buen ingreso y capacidad para gastar en exceso. Por ello parece que poseen mucho. Usted se sorprendería al comprobar que algunas personas que viven en enormes residencias no son ricas, y en cambio otras que sí lo son viven en casas normales y tienen un nivel de vida medio sin lujos deslumbrantes. La gente con mucho dinero se caracteriza por seguir un estilo particular de vida que le permite acumular y no despilfarrar. Cuando se piensa en millonario, uno imagina a alguien que posee los bienes materiales que todos anhelamos en la vida. Sin embargo, la realidad no es así. Es más probable que observe a muchos ejecutivos que perciben buenos sueldos llevando una vida de ricos que a quienes en verdad lo son. Pocas veces vemos a los ricos malgastando su dinero. Todo lo contrario, los despilfarradores son los más proclives a mostrar su capacidad de generar dinero. En realidad, eso es lo que los define. Son muy buenos para generar y gastar. Incluso es interesante estar cerca de ellos porque pueden sugerirnos lugares excéntricos para degustar la mejor comida de los mejores gourmets. Conocen los lugares más exóticos del mundo, no pierden oportunidad de leer en revistas información sobre los lugares más maravillosos que pueden visitar el próximo año. Si usted está leyendo este libro, es porque le interesa el tema de cómo acumular riqueza o tener una buena reserva para cuando se retire del mundo activo. O quizás tiene tantas deudas que ya no sabe de qué manera salir de ellas y está buscando una idea mesiánica que lo salve. Lo más probable es que con este libro comprenda la diferencia entre un individuo rico y uno que no lo es. Definitivamente dicha diferencia no radica en lo que una persona aparenta ser, sino en los hábitos que ha desarrollado para construir su patrimonio. Muchos individuos comunes que tienen buenos hábitos de consumo y de inversión logran al final tener un buen nivel de vida decoroso, similar o mucho mejor que el que tenían cuando estaban activos. Antes que nada, usted debe comprender quiénes son ricos y quiénes no lo son, y que cualquier persona puede llegar a ser rica si se lo propone, e incorpora un estilo de vida que la lleve a acumular y no a derrochar.
Lo primero es distinguir entre riqueza e ingresos. Como señalé antes, aquellos que tienen muy buenos ingresos, pero lo gastan todo, probablemente pertenecen al grupo de los que tienen fenomenales ingresos, pero sin riqueza. Esta gente solo vive bien con lo que el dinero que gana mes con mes le permite adquirir. Riqueza es lo que usted acumula, no la capacidad que tiene de gastar cuando va a las tiendas. Día tras día vemos individuos que ganan bien, que llegan a sus compañías en buenos carros, hablando del último viaje, o del exquisito habano que se fumaron, o de la última compra que hicieron. Parece increíble ver a tanta gente que tiene ingresos buenos, pero no tienen riqueza. Me atrevería a asegurar que la mayoría son ricos generadores y pobres acumuladores. ¿Quiere usted saber si es rico? Entonces, pregúntese cuánto tiempo podría vivir sin recibir un sueldo. La mayoría de las personas no pueden vivir más que algunos meses. Y esto no solo les sucede a quienes tienen sueldos promedio, sino también a aquellos que ganan megasueldos ejecutivos. La gente que piensa como millonaria goza de independencia económica y puede mantenerse por años sin recibir un salario. Las personas que piensan como ricas tienen un modelo de conducta muy diferente del de aquellas que no tienen una mente de millonarios. Las primeras tienen en común varios aspectos que las diferencian del resto de las personas. Primero, son personas que viven con un ritmo de gastos por debajo de su capacidad de ingreso. Segundo, tienen un nivel de disciplina, orden y organización personal que les permite saber perfectamente qué hacer con su dinero. Tercero, son muy trabajadores, por encima del promedio de la gente. Cuarto, les gusta lo que hacen en su trabajo o en su empresa. Quinto, dedican tiempo a estudiar minuciosamente cómo puede invertir el dinero excedente, independientemente de la cantidad que generen. Sexto, siempre están viendo oportunidades de invertir donde los demás no las ven, sin importar el tipo de trabajo que tengan. Séptimo, les enseñan a sus hijos cómo hacer dinero y cómo ser económicamente independientes a temprana edad. Octavo, su cónyuge los apoya y administran bien los gastos. Y noveno, su prioridad en la vida es la independencia económica, más que mostrar el dinero a sus amigos. En suma, las personas que piensan como millonarias tienen en común una gran disciplina, constancia, sacrificio personal y trabajo muy duro para lograr acumular año tras año y conseguir su independencia económica. Antes de continuar, usted debería preguntarse si está dispuesto a cambiar el estilo de vida que lleva hoy para lograr su independencia. Si cambia sus hábitos de consumo sin considerar el sueldo que tenga, usted podrá alcanzar su independencia económica antes de lo que se imagina. El secreto no es cuánto gana, sino cuánto gasta y cómo lo invierte. Con el tiempo me he dado cuenta de cuán importante es saber comprar y no consumir irracionalmente o comprar solo porque nos gusta o está rebajado. Todas las personas que conozco que piensan como millonarias, la mayoría de las cosas que adquieren poseen un valor futuro garantizado. Por ello, saben cómo pensar y en qué pensar cuando compran, y lo analizan con mucho detenimiento. No son compradores impulsivos. Muchos ricos tienen pinturas de famosos en su casa, o bien sus esposas adquieren joyas muy lujosas que conservan su valor con el tiempo. Un día estaba con un amigo israelita en el jardín de su casa, disfrutando de una buena comida, y comenzó a contarme cómo había llegado a México durante la guerra. Me comentó que en aquellos días tenían él y su esposa 3 diamantes. Uno les permitió salir de Alemania, con otro pagaron el viaje a México, y el tercero lo invirtieron para iniciar su negocio.
Te confieso, expresó mi amigo con mucha convicción, te confieso que tengo una sensible predisposición por todo aquello que pueda recuperar su valor en el tiempo, ya que si tengo alguna urgencia, ello será mi salvación, y eso les he enseñado a mis hijos. Los que tienen mentalidad millonaria, como mi amigo israelita, procuran que lo que compran sume y no reste. En toda compra importante que no tenga valor de recuperación futura, deberá pensarla 2 veces, o siempre perderá dinero. Las personas que piensan como ricos generalmente gastan menos de los ingresos que reciben. No se dedican a adquirir lujos ni van a otro país a comprar ropa de marca solo porque es más barata. Tampoco usan autos de lujos importados. Muchos ni compran autos del año. La mayoría de las personas ricas que piensan como millonarias han vivido durante muchos años en la casa donde hoy viven. Muchos tienen más de 20 años en ella. Generalmente viven en colonias de clase media y es probable que sus vecinos no tengan ni la tercera parte de la riqueza que ellos han acumulado. En cambio, los que no piensan como ricos aparentan serlo, pues la mayoría tienen carros muy ostentosos o viajan con frecuencia. En general viven con lujos. Estas personas han optado inconscientemente por no acumular, pero sí gastar, disfrutando al máximo lo que les permite su sueldo. Con ello mantienen un estatus social que aparenta estabilidad y éxito. Es común ver que las personas con estilo de vida holgado tienen también hábitos de consumos muy altos. La mayoría de las personas que piensan como ricos al final terminan siéndolo, puesto que durante toda su vida se apegan a una disciplina que los induce a acumular. Les voy a contar una historia de éxito. Hace algunos años un socio que tenía me enseñó algunas de sus costumbres acerca de cómo vivir acumulando en aspectos muy simples y cotidianos de la vida. Recuerdo que un día me llevó a ver uno de sus secretos. Era un Rolex en un hermoso estuche. Me impresionó ver el reloj tan lujoso, pero más me sorprendió que mi socio, quien no era una persona aficionada a los grandes lujos, comprara dicho reloj. Le pregunté, ¿para qué gastaste tanto en un objeto tan lujoso? Me contestó, me encantan los relojes y siempre quise tener uno así. No creas que solo lo hago por darme gusto y tirar el dinero en algo tan extravagante, sino que cuando compro algo siempre examino si mantiene su valor con el tiempo. Este reloj sí lo mantiene. El dinero que invertí en el reloj jamás lo perderé. Siempre podré recuperarlo. Tú sabes que en mi casa tengo ciertas cosas de valor, pero si vendo todas ellas recupero la mayoría del dinero que invertí. Por ejemplo, jamás compro un carro si no analizo y comparo su valor de mercado al venderlo. Eso es lo que determina qué carro compraré. Siempre he vivido así. Tú me conoces desde hace varios años, me dijo, y has visto que no siempre compro carros nuevos, ya que pierdo 30% en cuanto los saco de la agencia solo porque son nuevos. Pocas veces compro cosas caras que no tengan un buen valor de reventa. Observa aquellos muebles antiguos que están en la esquina, me indicó. Pues esos también mantienen su valor de reventa. Esa es mi forma de pensar. Mesura. Las características que más distingue a los que piensan como ricos es su mesura en los gastos y en la forma en que viven. El pilar de una vida que los lleve a la solidez económica futura es, sin duda, la mesura en el modelo de vida. La mayoría logra la estabilidad económica a los 50 años, siempre y cuando sean consistentes con esos hábitos. Lamentablemente, la sociedad de consumo, la televisión y los genios del marketing seducen a un buen número de personas a consumir grandes cantidades de productos. Hoy,
Las oportunidades para adquirir las maravillosas cosas materiales son innumerables. Los productos son como odaliscas que seductoramente atraen las miradas de los sedientos consumidores. Esta facilidad para afirmar y luego pagar nos permite caer en un estilo de vida que podemos mantener mientras tengamos los ingresos necesarios. El día en que se acaben, se acaba también la máquina de consumo. Hace tiempo leí una historia del famoso promotor de boxeo Don King, a quien se le atribuye que un día adquirió 80 pares de zapatos y gastó más de $30,000. Es muy frecuente ver que personas que ganan mucho con poco esfuerzo gastan de manera incontrolada como si al otro día ya no fuera a haber productos. Nunca veremos una persona que piensa como millonaria gastar esas sumas en zapatos. El hecho de que usted tenga la capacidad de comprar algo no lo justifica para que adquiera todo lo que le gusta. Las personas que no comprenden el principio de la riqueza se transforman en máquinas de ganar dinero y de consumir productos. El concepto de éxito está estrechamente asociado con la capacidad de compra que alguien tiene y entonces se dice a sí mismo: si no muestras lo que puedes comprar, ¿de qué manera tus amigos van a reconocer tu éxito? ¿Cómo podrán admirarte tu familia por tus logros económicos? Tal como el jugador inglés David Beckham, que el día del cumpleaños de su hijo de 5 años le compró un diamante para que lo lleve en la oreja y le organizó una fiesta que costó casi $1 millón, construyéndole una réplica en madera del castillo en donde viven. O por ejemplo, Diego Armando Maradona, quien fuera astro del fútbol mundial, hoy alega que no puede hacer gastos muy elevados para sus tratamientos médicos debido a sus problemas financieros. Parece imposible imaginar que uno de los mejores ídolos futbolísticos y mejor pagado en aquellos días padezca de liquidez económica. Su personalidad nunca se caracterizó por la mesura, como así lo ha demostrado el inolvidable Pelé. No me malentienda. Cuando me refiero a las mentes que piensan como millonarias, no estoy describiendo a aquellos que no disfrutan de la vida o que solo viven para acumular y se les dibuja el signo de pesos en sus ojos. No estamos hablando del avaro y poco comprensivo tío rico MacPato, sino de todo lo contrario. Las personas que piensan como ricas saben que es posible gozar la vida y a la vez transformarse en una persona con solidez económica. Puedo asegurarle que quienes poseen esa mentalidad saben que es posible lograr su independencia económica a temprana edad, sin importar el salario que perciban. Comprenden que las personas avaras viven de manera limitada, aterradas por la inseguridad de perder lo que han acumulado. Para los tacaños el dinero lo es todo en la vida. La inseguridad con que actúan limita su felicidad y son incapaces de disfrutar de momentos de alegría con los amigos y la familia. Las personas que piensan como ricas no forman parte de este club de acumuladores que compensan de este modo su inseguridad emocional. Aquellos con mentalidad millonaria, a diferencia de los que no la tienen, comprenden que una vida llena de deudas y adicta al consumo significa entrar en una espiral interminable de dependencia. Las personas cuya mente no piensa en su futura independencia económica son controladas por factores externos, generalmente por instituciones de créditos, bancos y tarjetas de créditos. Quienes piensan como millonarios saben que la independencia económica le permite al ser humano vivir con mayor felicidad y libertad que los que nunca alcanzan su independencia o no se protegen económicamente contra las eventualidades. La libertad
dicen los que tienen una mentalidad millonaria, emana de poder decidir qué hacer y cuándo hacerlo. Y esa flexibilidad solo la proporciona una vida con independencia económica. Aquellos que no comprenden estos principios de libertad de elección pagan el precio de vivir condicionados por las circunstancias. En realidad no pueden tomar decisiones porque si prescinden de su ingreso mensual, no sabrían cómo mantener el tren de vida que sus ingresos le permiten el día de hoy. Son personas acorraladas por su falta de visión de estabilidad y protección financiera. La decisión de continuar o no en el trabajo que hoy tienen no dependen de ellas, más bien está subordinada a sus hábitos de consumo. Son prisioneros que mes con mes pagan una renta a través de sus deudas por el privilegio de vivir cómodamente en su cárcel de oro. Cárcel de la que ellos son sus propios custodios. Lo curioso es que esta prisión tiene una cerradura que se cierra por dentro y el preso guarda la llave en su bolsillo. Es un proceso autoimpuesto que responde a factores externos como el marketing y la imagen de éxito que se quiere mostrar a los demás. Estas personas con buenos ingresos también tienen grandes deudas que cubrir, por lo que no pueden abandonar la máquina de producir dinero que alimenta al dragón insaciable del consumo, ni tienen el valor de dejar los hábitos de vida a los que se han acostumbrado. En suma, es una bola de nieve que se acumula con el tiempo. El poder de una visión. Las personas con independencia económica son capaces de visualizar los beneficios futuros que resultan de definir sus objetivos financieros. La mentalidad de los ricos se caracteriza por la visualización y el conocimiento de los mecanismos que garantizan que su objetivo se cumpla. Por ello, dedican mucho tiempo a planear su futuro económico. Está comprobado que las personas que piensan como millonarias pasan más horas estudiando opciones y buscando información para instruirse que aquellos que no piensan así. La información les permite tomar decisiones mucho más inteligentes acerca del dinero que quienes no tienen esa mentalidad. Estos últimos se han autoconvencido de que uno trabaja para disfrutar lo que gana. Creo que debo darme mis gustos, para eso me sacrifico trabajando tantas horas al día. Pero también entienden que si quieren gastar más, necesitan ganar más. Esto parece obvio, pero más adelante, cuando profundicemos en el tema, comprenderá que para los que piensan como ricos, todo tiene que ver con la forma en que manejan su dinero, no con la cantidad de ingreso de su empleo. Disciplina administrativa. Las personas que piensan como millonarias siempre planifican sus gastos. Tienen disciplina en el gasto, puede que algunos no lleven controles muy sofisticados, pero observan siempre ciertos principios que le permiten definir cuánto invertir, cuánto ahorrar y cuánto gastar. Muchos llevan un control de gastos personales y vigilan no excederse nunca. Llevan los gastos del hogar con bastante disciplina, lo cual incluye un rubro de eventualidades en su plan de gastos. Metas claras. La gente con mentalidad millonaria difícilmente gasta de manera impulsiva o estimulada por el marketing, pero al mismo tiempo tienen una idea clara de las metas que quieren cumplir año con año. Muchos individuos forjan proyectos no solo para ellos, sino para sus descendientes, así que la seguridad de sus nietos también forma parte de su proyecto de estabilidad económica. La mayoría de las personas que no tienen esa mentalidad de millonarios
Incorporan pocos hábitos para mantener controles, tener objetivos claros y trabajar con disciplina. Consumen tanto como sus posibilidades le permiten, porque su mentalidad no está asociada con objetivos financieros y menos con las metas a largo plazo. El corto plazo y el placer inmediato son su modelo de vida. Las personas adictas al consumo no tienen disciplina financiera, pues su modelo de pensamiento consumista los hace suponer que con ingresos altos que perciben podrán tener más riqueza. Pero el problema no está en su habilidad para generar riqueza, sino en su incompetencia para saber qué hacer con lo que ganan. Es innegable que en nuestra sociedad es más fácil gastar que acumular. De acuerdo con la actitud de las personas ante el dinero, es posible identificar 4 grandes perfiles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existen matices entre estos macroperfiles. Primero, el perfil consumista. Actúan pensando que el dinero es para pagar sus compras, sus gustos, que como tienen buenos ingresos pueden darse ciertos lujos y gastar lo máximo que ellos le permiten. Viven con una apariencia de riqueza, aunque en realidad son esclavos de su adicción al gasto. Son esclavos modernos del siglo XXI, pues no pueden dejar de trabajar porque tienen muchas deudas que pagar. Se aterran cuando las empresas donde laboran entran en procesos de recorte y no sabrían qué hacer con las deudas que tienen, conscientes de que en el mercado hay tan pocos puestos como en el que hoy se desempeñan y la mayoría de las empresas tienden a reducir la nómina de empleados y no a contratar. Tampoco podrían vivir muchos meses sin los ingresos de su trabajo por su incapacidad de ahorro. Por último, no pueden construir riqueza por la sencilla razón de que no tienen excedentes para invertir y crear un patrimonio sólido para el futuro. Segundo, los avaros. Los avaros consideran que el dinero es el único propósito de su vida. La vida centrada en el dinero no les permite realizar otras cosas, puesto que cualquier diversión es un gasto superfluo. Las vacaciones atentan contra el dinero y no les permite acumular. Viven con una inseguridad tal que no se dan permiso para disfrutar de la vida. Hacen de su existencia un sacrificio personal y familiar. Su falta de seguridad no les permite asumir riesgos de inversión financiera porque creen que pondrían en peligro su estabilidad personal. Solo acumulan en cuentas de ahorros tradicionales para evitar riesgos. Tercero, los kamikazes. Los kamikazes los mueve un espíritu emprendedor. Son atrevidos en sus inversiones. Piensan en su seguridad económica, pero constantemente arriesgan todo lo que tienen en sus nuevos proyectos. Generalmente son valientes y seguros de sí mismos. Este tipo de personalidad, con pocos hábitos de administración, poca planeación y sentido preventivo con el dinero, paga al final del camino el precio de vivir con altibajos en su vida financiera. También se incluyen en el hábito de los grandes consumidores del gran lujo, con un ego acentuado en todo lo que hacen. Son también muy buenos generadores de ingresos, pero su mente emprendedora no les permite mantener estabilidad. El futuro de estas personas es tan incierto como las decisiones y los riesgos que toman. Estos sujetos pueden terminar su vida con un patrimonio importante o bien finalizar con muy escasos recursos en su etapa de madurez. Un día tienen mucho y al otro no tienen ni cómo sostenerse. Su familia vive también en ese torbellino de gastos sin límites. Su personalidad se asemeja a la de muchos deportistas y artistas que viven una vida de farándula y esnobismos con altos y bajos financieros. Disfrutan la vida con mucha intensidad y conocen personajes influyentes y los mejores lugares de moda.
Cuarto, los que piensan como ricos. Los que piensan como ricos son personas que creen que se puede acumular riqueza y además disfrutarla. Que la vida requiere una visión clara de lo que se desea para el futuro financiero. Como tienen claros sus objetivos, planean sus gastos y sus ahorros. Asumen riesgos en ciertas inversiones y buscan oportunidades todo el tiempo para incrementar la rentabilidad de su dinero. Estudian y se actualizan los temas de finanzas. La mente millonaria piensa en la libertad que le produce la estabilidad económica y busca racionalizar los gastos para incrementar su capacidad de inversión año con año. Dirija su vida. Las personas que piensan como ricos también tienen una visión diferente de cómo se debe vivir en un mundo donde el dinero es el medio de intercambio que se tiene para todo proyecto. Ya sea que quieran retirarse a temprana edad, enviar a sus hijos a buenas escuelas o vivir una vida con paz económica y libertad de elección. La habilidad personal para controlar sus bienes y sus ingresos es una fortaleza para no ser controlados por factores económicos externos y de consumo. La capacidad de decidir con libertad y autonomía y no estar condicionado por las limitaciones económicas es un arma fundamental para la vida de una persona que piensa como millonaria. La mayoría son valientes. ¿Tiene usted la valentía de tomar decisiones de riesgo? Si es así, ello contribuirá a crear su mentalidad de millonario. Asumir riesgos no significa ser irracional y emocionalmente impulsivo. Si cuenta con suficiente información, analiza y busca asesoría financiera, pero sobre todo si está consciente del riesgo que toda decisión lleva implícito, entonces usted puede considerarse una persona que está en el mundo de las oportunidades. En el mundo del dinero existe una relación directa entre los riesgos y la riqueza que usted acumula, ya que las personas que asumen riesgos son buscadores de oportunidades. Las personas que piensan como ricas son arriesgadas en sus empleos y negocio. El riesgo lo corren en la forma en que manejan sus excedentes y sus inversiones. Saben que su riqueza personal depende de ellos y no del salario que perciben, ni del ingreso de su negocio, sino de lo que hacen con el dinero. El balón está de su lado. Saben que su riqueza no está condicionada por el entorno, ni por la publicidad, ni por la apariencia social, ni por el salario. Esa, la riqueza, es una responsabilidad personal que está en sus manos. Por ello, los que piensan como millonarios son personas independientes y valientes para asumir el riesgo necesario. Los individuos atemorizados acumulan como lo hacen los topos, pero no obtienen lo máximo que sus ahorros podrían generar. Los millonarios saben que no hay límites para las ganancias. Saben que si piensan y actúan inteligentemente, pueden generar más. Por ello, se documentan. Los millonarios son personas que creen en sí mismos y se toman su tiempo para decidir y asumir el riesgo necesario que requiere acumular. En pocas palabras, no son ahorradores que guardan para el invierno, no. Ellos trabajan para que sus excedentes sean muy rentables. Saben que en el solo hecho de ahorrar no hay riqueza. Otra virtud de los que piensan como ricos es que el trabajo duro es una condición natural para sus hábitos de ahorro. Los que piensan como ricos comprenden que ellos mismos son el generador de las oportunidades, no solo su empleo. Por ello, su energía para producir está alineada con su proyecto de vida. Es más,
creen que parte de su suerte se debe a lo duro que han trabajado y a la enorme cantidad de decisiones tomadas en el movimiento de su dinero. Las personas que piensan como ricos son estudiosas del dinero. Casi siempre tienen un consejero financiero que les ayuda a pensar. ¿Cuenta usted con alguien que lo oriente a invertir su dinero? No estoy asumiendo que usted tiene mucho dinero, sino simplemente que tiene excedentes. La cantidad no importa para pensar como millonario. Curiosamente, las personas que han acumulado una gran fortuna jamás iniciaron con un gran capital. La mayoría comenzó sin tener dinero siquiera para ahorrar. Por ello, si usted tiene algún ahorro, necesita un asesor financiero. Ellos le ayudarán a disminuir el riesgo y aumentar las probabilidades de ingreso. Las personas que piensan como millonarias nunca tienen un solo asesor. Normalmente eligen varios con quienes puedan comparar sus consejos. Los consejeros pueden ser un contador, un banquero, un abogado, un asesor de seguros o un asesor de bolsa o un amigo millonario. Es preciso que se construya el hábito de leer y domine lo básico del tema. El mejor consejero es usted mismo si puede tener un juicio racional de la oportunidad que le ofrecen sus asesores. De otra forma, será muy difícil para usted tomar la decisión óptima. La mentalidad proactiva de las personas que piensan como millonarias se diferencia del modo de pensar de las personas que se concentran demasiado en evitar los riesgos. Es diferente pensar en ganar que pensar en no perder. Los que van por la vida evitando perder obtienen lo menos que les permiten las oportunidades, ya que el temor hace que condicionen demasiado sus decisiones. Las mentes de los millonarios piensan en ganar buscando asumir una actitud racional para garantizar al máximo su decisión y disminuir las variables no controlables que pueden afectar sus ahorros. Los millonarios forjaron su destino. 90% de las personas que hoy tienen solvencia económica o se hicieron millonarios no heredaron ni se sacaron la lotería. La mayoría comenzó con un empleo modesto, quizás de mensajero o con un pequeño negocio en la calle vendiendo jugos. El secreto para que usted acumule en la vida y tenga solidez económica no depende del ingreso, sino de la forma en que gasta y cómo administra sus excedentes. Su inteligencia financiera es la clave. Usted puede iniciar con $10 o menos. Lo que importa es la forma en que maneja ese dinero. Crear hábitos de ahorro es importante, pero no suficiente, porque el ahorro es solo el primer paso para construir su riqueza. No importa si está leyendo este libro sentado en un camión de pasajeros en el trayecto a su trabajo, en su auto o en un avión a Europa, si viaja en primera clase o en turista, o está desempleado temporalmente, o si tiene el mejor empleo del país. La realidad en la cual vive actualmente no condiciona su capacidad para acumular riqueza, ni siquiera su futuro económico. Su limitación está en la manera en que hoy piensa. Los ricos de hoy seguramente iniciaron su vida económica sin imaginarse nunca que podrían llegar a tal nivel de riqueza. La limitación no está en el poco sueldo que recibe o en el empleo modesto en que trabaja o en el negocito que tiene, sino en la desinformación acerca de cómo se acumula dinero en la vida. Puede percibir un gran sueldo toda su vida y jamás acumular un centavo ni lograr la seguridad económica que necesita. Puede tener un buen negocio y tirarlo todo por la borda sin saber lo que está haciendo. Insisto, el problema no radica en el ingreso. Como dirían los especialistas en sistemas, el problema está en su software.
en el programa con que su mente procesa el manejo del dinero. Este libro tiene el propósito de ayudarlo a tomar conciencia de los pequeños modelos de pensamiento que debe incorporar en su mente y transformarlos en hábitos de comportamiento que lo dirijan al nivel económico que desea y por ende obtener la independencia económica que anhela para su vida. Le aconsejo que resuma los puntos más importantes de este capítulo y defina un plan de acción de inmediato. Recuerde que postergar las tareas importantes va en detrimento de su estabilidad y seguridad económica. Consejos para el próximo lunes. Primero, que su nivel de vida no exceda sus ingresos. Segundo, no aparente un nivel socioeconómico mayor para tener aceptación de sus amigos. Tercero, no sea un rico generador y un pobre acumulador. Cuarto, el dinero debe ser responsabilidad de todos en su familia. Quinto, compre aquello que mantenga su valor con el paso del tiempo. Sexto, deje de comprar solo porque tiene el dinero para hacerlo. Séptimo, construya su visión y los objetivos económicos que quiere para su vida. Octavo, incorpore disciplinas que acumulen riqueza, no solo consumo. Noveno, aprenda a administrar eficientemente sus ingresos. Y décimo, evite hábitos de consumismo emocional que hacen ricos a otros. ¿Es usted una persona rica o pobre? Juan Verdaguer, un extraordinario cómico de mi época, solía decir: antes de empezar a hablar, quisiera decir unas palabras. Así que antes de iniciar con el tema de este capítulo, creo que debemos estar de acuerdo usted y yo en cómo la sociedad crea un estereotipo de qué es ser rico y qué es ser pobre. Parecería muy obvio, según la sociedad en que vivimos, saber qué individuo es pobre o rico con solo observarlo. Nuestra sociedad cataloga como pobre aquel que se transporta en camiones de pasajeros o tiene un automóvil viejo, y como rico al que maneja un carro nuevo o importado. La sociedad nos ha hecho pensar que los ricos frecuentan sitios de ricos, como clubes de membresías caras, juegan golf, fuman puros y viajan todo el tiempo. En nuestra sociedad no se necesita investigar demasiado para descubrir los niveles sociales. Tal vez una opción sería revisar estadísticas de las Naciones Unidas que señalen cuántos pobres y cuántos ricos hay en el mundo y ver cómo los categorizaron para dicha estadística. En el trabajo nos parece fácil definir quién es rico y quién es pobre, ya sea por el salario que reciben o por el tipo de trabajo que realizan. También entre los ricos hay menos ricos y entre los pobres hay menos pobres. Es decir, hay clases entre las clases. Por lo tanto, no se necesita mucha agudeza para definir la pobreza en nuestra sociedad de consumo. Si eres rico, consumes, y si eres pobre, no consumes. Si eres rico, vives mejor, y si eres pobre, vives peor. Los ricos compran ropa importada de marca y los pobres compran en el supermercado. La riqueza no es tan evidente. En el apartado anterior se enlistó una serie de estereotipos sociales que pueden llevarnos a un juicio inexacto de la realidad. Se sorprendería usted al descubrir que muchos ricos no aparentan serlo y viven con un perfil bajo, acorde con lo que la sociedad entiende por niveles. Asimismo, muchos que parecen pobres en realidad no lo son. Y muchos que parecen ricos están muy pobres. Si lo pensamos bien, la riqueza en el fondo no está determinada por lo que observa de una persona, sino por lo que hace esa persona con su dinero. No se engañe. No se engañe con los estereotipos sociales sobre ricos y pobres. Usted es rico si tiene capacidad para acumular dinero, y eso frecuentemente nadie lo ve más que usted y su banco.
Usted no es rico porque gasta mucho dinero. Si por otro lado gasta mucho, lo notan todos en su familia, en el club, en el trabajo y en su vida social. Seguramente habrá tenido la experiencia de conocer a alguien que no parecía muy rico, pero dejó una gran herencia al morir. O habrá observado que ciertas personas que viven sin lujos no se quejan de tener problemas económicos serios. Recuerdo hace algunos años en el centro de la Ciudad de México. Hubo un incendio en una vecindad donde vivían muchas personas en cuartos humildes. En ese incendio se encontró en una de las habitaciones que una anciana tenía el equivalente a $40,000 guardados en su colchón. El caso de esta anciana es una muestra de que la capacidad de ahorro no depende de lo que usted gana, sino de lo que ahorra. Es difícil comprender cómo una persona que vivía en un lugar como este tuviera tal cantidad de dinero ahorrado. Pero le aseguro que hay muchísimos ahorradores de colchón. No importa el monto de sus ingresos, lo significativo es cómo actúa su mente en relación con el dinero. ¿Cuál es la prioridad que el dinero tiene para usted? ¿Cuánto sabe de él? Por ello, muchos ricos que la sociedad identifica como tales están relacionados con lo que gastan, no con lo que ahorran. A muchos de los que socialmente se consideran ricos, los banqueros no les prestarían ni un centavo. Debemos preguntarnos si los que aparecen en revistas como Hola y otras por el estilo, ¿realmente son ricos o son producto de la publicidad? El mundo de lo aparente muchas veces hace creer lo que no es. Por lo tanto, el que no quiera ser catalogado por la sociedad como pobre, lamentablemente tendrá que gastar lo más posible para no ser juzgado, visto o evaluado según los cánones sociales. En el mundo de lo aparente queda claro que es mejor parecer que ser. Recuerde que su nivel de riqueza solo lo saben usted y sus gastos. La riqueza no se ve, pero usted siente la tranquilidad de tener un respaldo para construir su seguridad financiera y la libertad de vivir como usted quiere. La gente que piensa como rico entiende que es más importante ser económicamente independiente que estar mostrando siempre su fortuna para ser aceptado o reconocido, y jamás pondría en juego su seguridad financiera en favor de su imagen pública. Vea con los ojos de la sabiduría. Un día leí en un periódico la historia de una persona que en Estados Unidos tenía el puesto de boletero del tren que va de Nueva York a Boston. El reportaje agregaba un pequeño detalle. El boletero era el dueño de la compañía de ferrocarril. Hizo su dinero en Texas prácticamente de la nada y con los años pudo acumular para comprar dicha compañía y otras más. De acuerdo con el mundo de los niveles sociales, se diría que este señor es pobre por el trabajo que desempeña o por el salario que percibe. El salario lo ganaba de verdad, según la historia. Y por la educación que tiene, cursó nada más que primaria. La riqueza representa un estereotipo social y no necesariamente es solo producto del ingreso que recibe. El dinero que usted acumule en su vida será producto de la visión que tenga acerca del dinero, de las oportunidades de inversión que identifique y de las prioridades que tenga en la vida. Las personas ricas ven lo que los demás no ven y están alertas a lo que sucede en el medio. Observan constantemente qué decisión deja dinero y cuál no. Esa sensibilidad puede ser innata, pero muchos la desarrollan con el tiempo en cuanto determinan sus prioridades en la vida. Si el dinero no es importante para usted, tampoco tendrá la sensibilidad para identificar las oportunidades que la vida le presente. Usted verá lo que sus intereses le marquen. Algunas investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro humano han descubierto que el modelo mental que tenemos
acerca de los acontecimientos que vemos es un juicio que surge de la representación que nuestra mente hace del mundo exterior y de sus oportunidades. Cuando hacemos un juicio de cierto evento, lo que vemos no es lo que vemos. Lo que vemos es lo que pensamos que vemos. Apenas vemos una oportunidad, nuestra mente le da un significado basado en experiencias anteriores que tenemos registradas en nuestra mente. Significa que indagamos muy poco en el mundo exterior para ver nuevas oportunidades y tomamos nuestras decisiones con esa superficialidad. Cuando usted ve, cree que sabe lo que está viendo porque lo reconoce, pero la realidad es que la mayor parte de la información proviene de nuestro interior, y esto limita nuestro rango de visión de las cosas. Yo creo que si los ratones no vieran solamente el queso como una oportunidad, no caerían tan fácil en la trampa, puesto que podrían tener una fotografía global de la realidad y comprender el contexto en que está el queso y no tomar una decisión equivocada. El día en que un ratón descubra cómo funciona su mente, sabrá cómo decidir y el mundo se llenará de ratones. En el siglo XVII, los ingleses descubrieron en China que lavarse las manos antes de atender a un herido disminuía el número de muertos. Un concepto muy obvio, pero inadvertido en aquella época. La vida nos ha enseñado que lo esencial es imperceptible a los ojos, que debemos ver con los ojos de la sabiduría. Aquellos que se expresan acerca del dinero como el cochino dinero, lo culpan de todos los problemas de la sociedad. Y si no existiera el dinero no habría tantos pobres ni guerras. Es fácil suponer la sensibilidad de estos individuos en el manejo del dinero y su interés por acumularlo. Su predisposición determina su interés por algo. Si usted no define sus prioridades en el ámbito económico, seguramente caerá en la trampa del queso o no se lavará las manos para atender los heridos. Por lo tanto, es necesario educar su mente a fin de no dejar pasar las oportunidades. Su mente no sabe que sabe. Usted necesita establecer el parámetro de sus prioridades. Algunas personas me dicen que para ellas el dinero sí es importante, pero no saben cómo manejarlo. En realidad están interesadas en lo que el dinero hace o en aspiraciones emocionales que en aprender sobre el manejo del dinero. Aprender qué hacer con el dinero no tiene costo. Y muchos banqueros y asesores financieros están deseosos de ayudarlo en su manejo. Sin embargo, algunas personas argumentan que no tienen tiempo, ya que trabajan todo el día. Esto demuestra el nivel de prioridad por su riqueza. Definamos quién es rico. Para los objetivos de este libro, proponemos la siguiente definición de riqueza. La riqueza de una persona está determinada por la cantidad de días que puede vivir sin ingresos directos de su trabajo, manteniendo el nivel de vida que tiene hoy. Los días son un indicador del tamaño de su riqueza. A la mayoría de las personas en este mundo de consumismo les cuesta trabajo responder esta pregunta, porque las confronta con la realidad económica en que viven. Lamentablemente, un gran número de personas no pueden vivir mucho tiempo sin trabajar. Es más, la mayoría se aterraría con solo pensar en ello, ya que tienen tantas deudas que no podrían dormir si supieran que perderían su empleo la próxima semana. 80% de las personas no pueden vivir más de 5 meses sin trabajar porque los acreedores lo embargarían.
Las deudas y no su salario es lo que les permite vivir con lujos. El restante 20% apenas llegarán con el vapor de la gasolina al año sin tener que trabajar. Como hemos afirmado, la riqueza no tiene que ver con la cantidad que dispone para gastar.